Bendiciones, mis amados. Bueno, encantado de estar de vuelta con ustedes. Estamos en tiempos difíciles, pero son tiempos de rompimiento de esquemas. Son tiempos de romper con todas las ataduras viejas, con esos marcos religiosos que no nos permiten avanzar. Porque cuando no podemos encontrar a Jesucristo del Génesis al Apocalipsis, pues estamos viviendo un evangelio cojo. ¿Por qué razón? Porque todo lo que Dios ha hecho a través de Génesis, a partir de Génesis 3:15, hasta el fin de la Biblia, es anunciar a su Mesías, es anunciar a su Redentor, es anunciar a su Cristo. Y cómo iba a estar tan ligado con el Espíritu Santo. Entonces, el tabernáculo de Moisés era una sombra de ese Jesucristo que es nuestro templo. Ese es el templo hecho por las manos de Dios en nuestros corazones. Él es el que hace ese templo en nosotros. ¿Cuándo? Cuando tú y yo nacemos de nuevo. Y ya hemos hablado de lo que es nacer para Dios. Sí, porque hemos hablado muy profundamente y con el dedo en la llaga de que hay millones y millones de personas que son un número en la iglesia, pero no han nacido de nuevo. ¿Ya? Entonces, una de las partes importantes, tanto en el tabernáculo de Moisés como en el de hoy, en nosotros, es el altar del perfume, el altar de oro. Allí donde el sumo sacerdote, y solo él, no lo podía hacer otro de los sacerdotes ayudantes, podía clamar hasta gemir con sus lágrimas, con quebranto, por el pueblo, para el pueblo. Es esa búsqueda anterior a entrar al lugar de su presencia. Eso es lo que ha hecho que por todos los siglos se haya formado lo que inclina la balanza hacia lo sobrenatural, hacia el fuego de Dios derramándose en su Espíritu Santo, haciendo que lejos del lugar donde está el predicador o donde está la congregación, Él esté haciendo en el corazón de los pecadores, para que estos lleguen llorando, quebrantados, arrepentidos al lugar de la presencia, donde la presencia de Dios es palpable. Entonces, el altar del perfume, el altar de oro, es algo que la iglesia ha desechado. Porque cuando se habla que yo soy templo del Espíritu Santo, yo soy el templo de Dios, ahí como que se para todo, ahí como que muere todo. Y ahí es cuando empiezan las cosas. Entonces, está profetizado para este tiempo, ¿ya?, que habrá escasez del verbo de Dios, de la palabra de Dios, y que la gente atravesará todos los puntos cardinales buscando una palabra que calme su sed, buscando una palabra que calme su hambre, pero solamente será hallada en esos lugares y con esas personas que entiendan que aquello que el mundo está expectante, queriendo ver, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, no dice de los pastores, de los profetas, de los apóstoles, los evangelistas o los maestros. No. El rompimiento que va a haber en este tiempo va a romper la estructura religiosa. Primero, de estudiar a Dios.
Sí, la gente estudia a Dios. Hay gente que tiene programas para leer la Biblia 3 veces al año, 2 veces una vez. O aquellos que se levantan y creen que cumplen porque leen un capítulo o leen varios versículos. No. Tenemos que aprender que a Dios no se le estudia. No. A Dios se va con una relación. La palabra y los principios de Dios, las promesas, los pactos, es para relacionarse con Él. ¿Cierto? Por eso es que cuando hablamos en capítulos muy anteriores sobre lo que es la meditación y la reflexión, pusimos muy en claro que era meditando en los principios de Dios. No es la meditación oriental, que es el hombre de afuera hacia adentro de su mente al llegar al punto no sé qué para encontrarse con Él. No. Es meditar en el principio de Dios. Poder reflexionar con Él. Pedirle su guianza para poder entenderlo. Pero es tiempo de que la palabra sea espiritual. Porque si la palabra es espiritual, tendrá poder, dará vida, resucitará cosas. No solamente dará aliento, fuerza y fortaleza, no. Conquistará cosas que ellas en sí tienen. Pero el altar del perfume es el lugar donde tú vas con esa palabra que Dios te habló. Y no vas a exigirle a Dios cosas. No vas a pedirle a Dios tus deseos. No. Allí vas con una palabra que Dios te dio en tu corazón. Pero allí lo primero es servirlo a Él. Buscarlo a Él. Porque el problema es que hemos buscado a Dios por las prebendas. Y no hemos caído en cuenta que en nuestro mismo Dios dice que la recompensa de la humildad y el temor a Dios son las riquezas. Pero no solamente está contemplando las riquezas de la tierra. Esas deben de ser el resultado de que tú te posesiones de las riquezas del cielo. Entonces, la iglesia, y cuando hablo de la iglesia a nivel mundo, y no que todos estén metidos en la misma colada, porque hay gente que está haciendo la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios es que tú seas la garganta de Dios que hace que los pecadores vengan. Si tú no estás pariendo constantemente almas nuevas, sino que tienes que traer hijos adoptivos siempre, tú estás mal. Si tú no estás viendo que la gente que está contigo crece en la pasión y el fervor por el mismo llamado que Dios tiene sobre tu vida, estás mal. Sí. Tú puedes crecer y desarrollar con planteamientos humanos, pero los de Dios no solamente desarrollan y hacen crecer, o crecen y desarrollan, sino que cambia la ruta, el rumbo de las personas. Entonces, el altar del perfume es algo en donde no solamente el pastor o el que tiene llamado apostólico o profético es el que tiene que estar allí, porque lo que Dios va a hacer, lo va a hacer con toda su iglesia. Se trata de que de la iglesia broten los manantiales de vida que pueden destruir las llamas del infierno. Y ahora te voy a comenzar a leer de lo que he escrito. Y esto está pasando porque somos creyentes endebles, perezosos, amantes de los placeres, sin amor y faltos en el más amplio sentido del desinterés por estar con Él. ¿Nos es más fácil
estudiarlo a Él que ir a buscarlo a Él. Y todo esto viene por lo que también hemos hablado en otros capítulos sobre la paternidad. Es más difícil para una persona que no ha tenido una buena paternidad biológica relacionarse con la paternidad espiritual y con nuestro Padre Dios. ¿Ya? Muchos cierran las puertas para no dar la paternidad, o porque no la saben dar, o porque sus experiencias lo tienen marcado, que todos lo han destruido. Entonces, el no poder manejar esto hace que tengamos a los que llamamos hijos espirituales, gente con un desinterés por ser padres espirituales. Profeta, pero la Biblia dice que el Señor dijo que un solo padre tenéis. Sí, porque era que ellos estaban aferrados a Padre Moisés. Entonces Él les habla de un solo Padre, Padre Dios. El mismo Pablo dice, yo soy vuestro Padre en Cristo. Nosotros somos padre de mucha gente a nivel espiritual por el verbo de Dios. Porque el verbo de Dios, los principios de Dios han transformado esas vidas. Ahora, si los principios de Dios solo los estás manejando para llevar un mensaje y luego saltar a otro mensaje y pensar que con un sermón vas a tener hijos, equivocado estás. Un hijo espiritual demanda igual o aún más que un hijo natural. Aun cuando nuestro misericordioso Dios perdonara nuestros pecados, limpiara nuestra iniquidad y se apiadara de nuestra ignorancia, nuestros corazones tibios son una abominación a su vista. Él mismo dice que los tibios los vomitará de su boca. Debemos ser fríos o calientes, ardientes o helados. Dios aborrece la falta de calor y de amor. Entonces, ¿cuál es el tiempo que está viviendo la iglesia? Bueno, Cristo es ahora herido en la casa de sus amigos. El verbo de Dios es herido entre los que Él llama amigos. Porque la palabra dice que ya no os llamaré mi siervo, sino mi amigo, aquel a quien Dios le cuenta. Ahora, si Dios te va a contar cosas, tú tienes que conversar con Él, hablar con Él, intimar con Él. Lo más importante, dentro de todo lo importante, debe de ser el tiempo de calidad que tú usas para hablar con Dios. Y yo sé porque tuve hijos pequeños, luego teenagers, luego jóvenes, luego hombres y ahora casados. Que entre más estés desarrollando la familia, vas a tener menos tiempo. Pero siempre habrá tiempo. Posiblemente no tenga las 4, las 5, las 6, las 7 horas que uno que ya crió sus hijos tiene para disponer, ir al secreto para buscar al Señor o para meditar y reflexionar sobre su palabra. Pero todo tiempo que tú tengas destinado para Él va a ser premiado por Él. Entonces ahora Cristo es herido en la casa de sus amigos. El santo libro de Dios viviente sufre más ahora de sus expositores, nosotros los que hablamos de la palabra, que de sus opositores. ¿Por qué? Porque somos descuidados en el uso de frases escriturales, parciales al interpretarlas y perezosos hasta la impotencia para apropiarnos de sus inconmensurables riquezas. Sí, porque estamos escogiendo versículos, dados los sistemas que hay hoy y programas en la computadora, para hacer que toda la Biblia gire en base a un versículo que nosotros queremos hablar y predicar de él. Entonces armamos una serie o armamos un sermón en base de nuestro deseo. Pero qué diferente cuando nosotros
vamos a buscar allí en el secreto con esa palabra. Y como te repito, no es que los hombres de Dios y mujeres de Dios no lo hagan. Sus mejores intenciones están en ellos. Y yo no dudo que un hombre o una mujer de Dios que se pare en un púlpito un domingo, ¿cierto?, no haya tenido el interés de investigar, de buscar, de mecer con su Dios. Pero hay algo que tiene que demostrar, que cuando tú das el principio de Dios y compartes el por qué, el para qué y el cómo hacerlo, no solo las vidas son cambiadas, sino que esas vidas cambiadas sean tan influenciadas por Dios, porque es Dios en tu boca, que están transformando a otras personas. Se nota, se ve el resultado, que la palabra que salió de tu boca no regresa vacía. Frases escriturales parciales al interpretarlas y perezosos hasta la impotencia para apropiarnos de sus inconmensurables riquezas. Porque cuando lo hacemos está la irresponsabilidad de buscar su presencia en oración, con esas palabras, que hablamos sin su guianza, a su voluntad y propósito, ignorando que entramos cada vez en el oscurantismo espiritual y separación cada vez del disfrute de esta vida espiritual. Entonces, la peor muerte que conozco es predicar acerca del Espíritu Santo y Cristo sin la guianza del mismo Espíritu. Cuando nosotros hablamos sin la guianza del Espíritu en la exposición de la palabra, nosotros estamos entregando una palabra muerta. Solamente conocimiento, solamente un cúmulo de información a la gente. Y la gente podrá salir, wow, qué linda palabra. No, aquí no importa qué linda palabra. Aquí no importa qué bello sermón. Aquí lo que importa es que la palabra que tú recibiste haya sido la trompeta de Dios hablando a tu corazón. Para afirmar, para derribar, para edificar, para hacer crecer, para desarrollar, para llevar cambio, para alcanzar la posesión adquirida por nuestro Señor Jesucristo. Predicador, si tu alma es estéril, si las lágrimas están ausentes de tus ojos, si los convertidos están ausentes de tus sermones, no te conformes con tu popularidad. Tu popularidad no es aplaudida en el cielo. Tú puedes hacer un llamado y tener cientos de personas delante de ti. Eso no significa que fueron tatuados por el Espíritu, por Cristo. Allí apenas empieza el trabajo. Allí es donde el llamado apenas empieza. Ellos tienen que venir a servir al Señor Jesús. ¿Cómo? En base al verbo de Dios, en base a los principios de Dios. Una persona nace de nuevo cuando los principios de Dios que se enraizan en él no solo cambian su vida, cambian su ambiente. No, ese ambiente que es él es capaz de cambiar atmósferas. Ese es un nacido de nuevo. Rehúsa el consuelo de tus títulos o de los libros que hayas escrito sinceramente. Apasionadamente invita al Espíritu Santo a inundar tu corazón de dolor por las almas, de dolor por edificar, por crecer, de la mano del verbo de Dios y de Cristo, bajo los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Oh, el reproche de nuestros altares estériles debe de ser el desafío de cada semana. Y es después de que sale el desafío del domingo, si es el domingo que es tu servicio. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Qué pasó con esa gente? ¿En dónde está esa gente?
¿En dónde está la pasión tuya y de tu gente por estar con ellos, para terminar de sacarlos de la placenta del mal y llevarlos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo? Tú puedes tener todas las cosas más modernas, los mejores órganos, los mejores instrumentos eléctricos, pasillos alfombrados y nuevas decoraciones, pero si los altares están vacíos del Verbo de Dios y del Espíritu Santo, tú tienes un silencio de muerte en tu corazón. Tú sabes que tu santuario está roto, que no está el llanto de los recién nacidos. Sí, porque lo que viene para la tierra es un rompimiento, un avivamiento como nunca se ha visto. Porque yo sé que hay miles y miles de hermanos que están como la zarza que quería ser rey del capítulo pasado, pero que no son zarza, sino que por la condición religiosa en que nos hemos movido, están estériles. No hay reglas fijas para el despertamiento. Aunque las almas nacen en todos lados a las ansias de la salvación, todas tienen que seguir el mismo proceso. El alma tiene que rendirse a nuestro Señor Jesús, que pueda contemplar los méritos de su salvación. Porque el problema es que al no hablar de la cruz de nuestro Señor Jesucristo en los altares, sino que solamente querer llevar mensajes motivacionales, los nacidos de nuevo, los que llamamos nacidos de nuevos, ni siquiera valoran o conocen o aprecian los méritos de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué no les hablamos de eso? Pero lo que viene es fuego para la iglesia. Pero a causa de la esterilidad que se ha producido, a causa de la esterilidad, es que se han producido todos los despertamientos en todas las edades de la iglesia. Pero cuán diferente han sido estos despertamientos. Miremos el ejemplo con Jonathan Edwards. No le faltaban congregaciones en donde fuera invitado a predicar y no tenía apuros financieros. Pero el estancamiento espiritual le aterrorizaba. La vergüenza de la derrota en cuanto a conversiones afirmadas de gente que tuviera la pasión porque otros fueran también salvos, hizo que sus rodillas doblaran e hirió su corazón de tal modo que estuvo sollozando en silencio ante el trono de la misericordia hasta que el Espíritu Santo vino sobre él. La iglesia y el mundo conocen la respuesta de sus victoriosas veladas en el secreto con Dios, buscando solo su voluntad y pidiéndole que lo usara solo en su voluntad. Cuando tú tienes un plan y una estrategia para hacer, Dios no tiene parte contigo. No lo tiene. Sí, pero es que este es mi llamado. Está bien que conozcas tu llamado, pero invita a Dios que esté contigo en el llamado. No se trata de un mensaje, no se trata de que pase gente al frente. Se trata de que las almas tengan la pasión por su Dios que los ha salvado. Se trata de que las almas sean sanadas en su interior y en su cuerpo mortal. Las lágrimas que derramó, los gritos que salieron de su boca trajeron el resultado glorioso de un avivamiento de la mano del Espíritu Santo. Todos los hombres de avivamiento despreciaron los honores de familia y buscaron tan solo ser honrados
por el Espíritu Santo en lo secreto. Esto es bien importante, escuchando hablar a la gente que tiene movimientos fuertes con el Espíritu Santo. Si el Espíritu no está en la palabra que se tatúa en tu corazón, tú vas a dar información o conocimiento de Dios. Si el Espíritu Santo no está en tu corazón y en tu boca, lo que tú hables no va a hacer nada. Si el Espíritu Santo no influencia el espíritu de tu mente, no podrás escuchar la voz de Dios, los deseos de Dios, los planes de Dios. Por eso es tan importante en este tiempo la vida con el Espíritu Santo. Porque desde el principio Dios habló, y cuando el verbo salió de la boca de Dios, el Espíritu Santo acompañó al verbo para que se ejecutara lo que Dios había hablado. Estamos perdidos por algo muy importante. El mayor tesoro que tenemos, que no valoramos, y el que más malgastamos, el elemento tiempo. El predicador en la iglesia, demasiados ocupados para orar buscando solo su presencia para amarlo. Hay tiempo para otras cosas, pero no para buscar a Dios a solas y amarlo. Es no darse cuenta que los planes que Dios tiene para nosotros están en ese lugar. Las conexiones divinas se aproximan hacia nosotros cuando estamos en ese lugar. Las palabras que hacen arder el corazón de los comensales en ese restaurante que es la iglesia, sí, porque todo el mundo va a recibir alimento. Si viene del Espíritu Santo, no solo salen llenitos, salen transformados, salen con nuevas energías, salen sanados. Están más ocupados en las estrategias de la obra del Señor para ver cómo se crece que del Señor de la obra. Si nos entregáramos a la oración a todo tiempo, tendríamos almas en el tiempo en que estemos orando. Si reconocemos nuestra impotencia espiritual e invocamos su nombre, Él hará brillar nuestra luz como la luz del día. La iglesia tiene montones de consejeros y montones de personas para encuentros, para servir en los encuentros. Pero ¿dónde están los intercesores hasta la agonía? Una de las cosas que me marcó profundamente hace como unos 10 años atrás fue en Bogotá, Colombia, en la iglesia del pastor Ricardo y Patricia Rodríguez. No lo que pasó en el servicio, sino las 2,000 o 3,000 personas orando por lo que Dios podía hacer esa noche. Es impresionante porque, haga de cuenta, no sé si usted ha visto una colmena. Cuando la colmena está como en trabajo, yo no entiendo en qué posición puede estar, pero se siente ese alboroto de... Así de impresionante es cuando se reúnen 2,000, 3,000 personas para interceder, para clamar con lágrimas, con gemidos, para que nuestro Dios se complazca en esa noche, en los que cantan, en los que salmean, en los que sirven y en el orador. Así es que se consiguen las batallas espirituales. Esas se ganan allí, de rodillas, sentado, parado, pero buscando de su presencia hasta la muerte. El problema es que no tenemos un equipo de oración de ese tamaño. Cuando la gente va a orar, siempre lo que lleva es una lista de peticiones. Y a los 3-4 minutos se le acabó la lista y ya lo que quiere es irse.
o comienza a repetir palabras y palabras y promesas y pactos para rellenar el tiempo de la media hora que programaron, de los 45 minutos o de la hora que hicieron. Las iglesias que se alaban siempre de sus grandes auditorios tienen que admitir su bajo nivel en cuanto a nacimientos espirituales. Podemos acrecentar ese tipo de iglesias sin el reino de Dios, llenándolo de los hijos adoptivos que vienen de otras iglesias, por la música que tienes, por el programa de jóvenes, por las danzas que tienes, por los seminarios o por los libros que tú influyes, por los predicadores que traes. Pero ¿dónde están los hijos nacidos de tu vientre? Los que tienen esa pasión por servir ganando almas y afirmando almas. Porque sí, yo sé que hay mucha gente que desea servir para que les vean servir, pero no está en su corazón servir a Dios, sino servir al hombre de Dios en esa congregación. Ese es el enemigo de la multiplicación, es el estancamiento de los creyentes. Se sienten apesadumbrados y la esterilidad espiritual los abruma. Pero como no hay esa relación del padre de la congregación con ellos, muchos de estos hombres me toca verlos hasta con guardaespaldas, llegando y entrando por la puerta lateral y saliendo igual. Nunca tienes acceso a él, nunca él tiene tiempo para ti. Cuando Dios mismo expresa que el don que te da las riquezas espirituales y en la tierra son las relaciones buenas que tú tengas. El que no se relaciona bien con la gente no se relaciona bien con Dios. El que quiere que relacionarse es mandar, dirigir y gritar y ordenar. De la misma manera se para a orar con Dios. No funciona. Esos esquemas viejos hay que derribarlos. Eso solamente produce infertilidad. Se va a producir una fertilidad santa cuando oremos con santo fervor y con santo temor en el despacho de Dios. Ahí, en la presencia de Dios, ahí no hay pago por el tiempo que tú estás ahí, porque el precio del despertamiento es siempre el mismo: dolor. Ese es el pago que da el Señor. No hay lo que te ganas son las riquezas espirituales. ¿De cuál? De sentir el mismo dolor que siente nuestro Dios, nuestro Señor, que siente nuestro Cristo, que en su propia casa Él mismo es herido, y no por los extraños, por los mismos hermanos. Cuando nosotros estemos sentados con ese dolor de parto en la única silla de obstetricia que existe en el reino de Dios, que es el secreto con Él. El secreto con Dios es importante, mi hermano y hermana. El poder deleitarse y vivirlo constantemente es algo que va en crecimiento, y entre más crezca tu secreto con Dios, menos largas son tus oraciones en público, porque ya tú sabes bien que si Él no lo hace, de nada sirve tu palabrería. Entonces llegarás al momento en que la gloria y el poder de Dios no sale por el esfuerzo de 5, 10, 15 minutos tratando de que pase algo. La autoridad y el poder de Dios es una sola palabra, lo enseñó Jesucristo. Él nunca le trajeron un endemoniado y él dijo: espérate, le voy a leer los salmos, le voy a leer las promesas, los pactos. No, simplemente quién eres en algunas oportunidades, y otras veces sal fuera, sé sano, que tu fe te sane. O sea, cosas corticas con un impacto grandísimo.
Eso es el precio que tenemos que pagar. Ese es el precio. Humildad y temor, reverencia para ir en su búsqueda. Si ya has pasado muchísimo tiempo estudiando a Dios, predicando de Él, hablando de Él, pero estás en un momento en que las cosas te cuestan, todo te cuesta. Puedes que un predicador de fama o un músico te llene tu congregación, pero ellos se van a ir, vuelve y quedas vacío, con la diferencia de que pagaste avión, hoteles y gastos. Ahora tienes una deuda que cubrir, pero no pasó nada. Pero si tú supieras cuánto vale tu secreto con Dios, seguramente que cambiarían las cosas. Esta raza arruinada de creyentes requiere de un despertamiento. Estoy totalmente persuadido de que hay quienes en las horas de insomnio de la noche, pensando en su esterilidad espiritual, se apoyan en la soberanía de Dios diciendo: cuando Él quiera darnos un despertamiento, el despertamiento vendrá. Señor, que se haga tu voluntad. Señor, yo estoy expectante de que eso pase. Y es la repetición de todos los días. Pero esto es solo una media verdad. Porque si Dios no quisiera que las almas se perdieran, o que no vinieran al contemplamiento del Evangelio, Cristo, Jesús y el Espíritu Santo tienen que hacer una labor. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos colocaron todo eso en la iglesia que somos tú y yo. Cuando tú lees un verso como ese que acabamos de leer, te podrás dar cuenta que habéis descendido a creer que el Señor quiere, pero que Él tiene que hacer que eso pase, que tú estás esperando que Dios haga. Y es cierto que tenemos que esperar que Dios haga, pero Dios va a hacer con aquel que esté comprometido con lo que Él quiere hacer. Mira esto. Esto sería una blasfemia si dejamos el versículo ahí. Que cuando Dios decida levantar su pie y esparcir a sus enemigos, vendrá la visitación, el gran avivamiento. De ningún modo. Cita un versículo parcialmente y podés hacer girar toda la Biblia a que te respalde lo que tú quieres decir. Pero en ese versículo específico que leímos, haréis decir de la Biblia lo que queráis. Por ejemplo, Dios es poderoso para hacer abundantemente más de lo que pedimos o entendemos. Apóstol Pablo en Efesios. Pero si paramos aquí, en Dios es poderoso para hacer, y no nos preocupamos del resto del versículo, este versículo está mal citado, mal interpretado y mal entregado. ¿Ya? Deja la falta del despertamiento en las gradas del trono de Dios, pero termina el texto para que puedas entender claramente lo que es. El texto termina: Él es poderoso para hacer, según el poder que obra en nosotros. Así termina el apóstol Pablo hablando en este versículo. Y significa que el canal para el despertamiento puede estar bloqueado. Significa que Dios no puede hacer contigo en este tiempo lo que hizo en otro tiempo con otras personas a causa de la falta de poder que hay en ti. La falta de poder y de que las cosas cambien es solamente una carencia dentro de nosotros de que
de ser el espejo donde Dios refleja su gloria. Eso no lo vamos a conseguir con sermones. Eso lo vamos a conseguir clamando, quebrantándonos, llorando, humillándonos delante de nuestro Dios, teniendo temor de volver a pararnos en ese púlpito sin que Él esté en control de las cosas, porque yo soy el espejo donde se refleja Dios. Pero para que eso suceda, tú y yo tenemos que tener hambre y sed de su presencia. Tenemos que tener dolor en nuestras entrañas. Porque ¿cómo va a ser posible que nos vamos a ir de este planeta como millones de hermanos se han ido sin saborear los deleites de la gloria de Dios que empiezan en el secreto con Dios? Es algo que nuestro Señor Jesús enfatizó con hechos. Sus apóstoles siempre querían orar como Él oraba, pero era que Él tenía hambre de su Padre, tenía sed de oírle, y Él era Dios. Porque Jesús, cuando estuvo en la tierra, era Dios, sino que se portó como hombre para enseñarnos como hombre en nuestras limitaciones y debilidades que sí se podía. Y la historia a través de los siglos ha enseñado que hombres y mujeres de Dios han logrado esta gracia, este favor de su gloria, cuando tienen hambre de Dios. Tenemos que determinarnos a que lo más importante dentro de lo importante en la Biblia y en nuestra vida como creyente no es la información que tenemos de Dios, es tener a ese Dios. Porque si tú y yo tenemos a ese Dios, Él va a usar tus talentos y tus habilidades, las que Él te ha dado desde que naciste hasta el día de hoy, para colocar sobre eso sus dones de lo sobrenatural, para que en lo que tú eres habilidoso, en lo que tú tienes talento, se vea el don del Señor. Y cuando el don glorioso del poder de Dios fluye a través de ti, todos podrán ver que Dios está contigo. No es tener información de Dios, es tener al Dios que nos da la información. Profeta y la palabra entonces no es importante. Sí es importante la palabra, pero una palabra viva, una palabra espiritual, como dice el mismo Señor en Juan 6:63. Mi palabra es espíritu y espíritu que da vida. Si nosotros hablamos en el nombre del Señor, tienen que pasar cosas. No seamos más frescos. No sigamos dañando a nuestro Cristo en su propia casa. No nos atrevamos ni siquiera a hablar en el nombre de Dios si en ese momento Dios no habla. Porque cuando Dios habla, suceden cosas. No solamente de transformación, sino de multiplicación, apertura del futuro, enseñanza de tu carrera, valorando todo lo que nuestro Dios hizo, reconociendo que donde tú estés, estará siempre Dios, que tú estarás pensando siempre lo que Dios piensa, que tú no tienes deseos, tus deseos son los deseos de Dios. Hacer la voluntad de Dios es tu fin. Y en tu carrera, Él estará siempre. Siempre. Termino con esto. Finney dijo: Dios está dispuesto a enviarnos un departamento
y podemos tenerlo según el poder que obra en nosotros. La promesa es: recibiréis poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Este no es poder simplemente para hacer milagros, pues antes de Pentecostés los discípulos hicieron milagros. Recordad que echaron demonios. No es solamente poder para organizar, poder para predicar, poder para traducir las escrituras, poder para entrar en nuevos territorios. Todo esto es bueno, pero tenemos que tener un poder visible del poder del Espíritu Santo y de nuestro Cristo, del Verbo de Dios en nuestra boca, para que sean derribadas las fortalezas del diablo y obtener las promesas de las riquezas de nuestro Cristo en la gloria prometidas por Él. Bueno, mis amados, este tema me apasiona muchísimo, pero ya mi esposa me hizo señas. Se te terminó el tiempo. Yo sé que vamos a un tiempo glorioso, no porque lo anuncie permanentemente, sino porque es el tiempo profético marcado. Podríamos decir que Dios ha estado en silencio por muchos años, pero ahora Dios va a hablar por miles de trompetas, y Dios va a hacer con muchos hombres y mujeres que lo aman, que son fieles, que están dispuestos, que necesitan una palabra que remueva esos tizones que hace años estaban encendidos, pero que ahora parecen apagarse. Pero Dios volverá a colocar fuego sobre tu vida como en el principio de tu ministerio, cuando sentiste el llamado. Tu fama no va a ser por lo que tú hagas en radio y televisión. Tu fama va a ser porque Dios la va a correr. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu exhortación, por tu llamado a la conciencia carnal de nosotros, para que sea derribada y tengamos una conciencia pura, santa, buscando tu voluntad. Gracias, Espíritu Santo, porque siempre ha sido tu tiempo, pero nunca más elevado que hoy. Porque si el pecado avanza, la gracia la sobrepasará. En el nombre de Jesús. Amén.